Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner, hoy una nueva entrega del informe económico con Seba Ricardi. Hola Seba, antes de arrancar, bueno, estaría bueno seguir un poco con la lógica que venimos trayendo las últimas semanas, de los temas que van a marcar la agenda, que están marcando la agenda de estas semanas. Si te parece, podemos empezar arrancando de la gran noticia de esta semana, que fue la caída del riesgo país, a ver cómo se interpreta esto, y a partir de ahí vamos viendo el derrotero de temas. ¿Cómo estás? Hola Emi, buen día a vos, a todos los seguidores. Bueno, es verdad, hoy tenemos para arrancar, primero por lo que sucedió, seguimos con esa agenda de 4 o 5 temas principalmente, que veníamos diciendo para septiembre, y ya rápidamente a mí me parecería lo mejor arrancar con lo que fueron los números, el principal, el más llamativo, para el que no venía siguiéndolo principalmente puede ser, nosotros lo anticipábamos la semana pasada, fue la caída del riesgo país. ¿Qué significa esto? Ustedes lo ven ya en pantalla, bajamos a 1.108 puntos, puede ser una agradable noticia para todos, 48% de caída en la semana, pero bueno, esto ocurrió el jueves. Antes que nada, ustedes ven, el Merval en pesos aumentó casi 2%, en dólares cayó más del doble de lo que recién decíamos, y vamos a hacer también un hincapié en lo que son las acciones, las ADR que cotizan en dólares en New York, pero rápidamente vamos a riesgo país. Yo te pongo el ejemplo de Ecuador. Ecuador estaba, previo al acuerdo, que fue en simultáneo de su deuda, en 2.800 puntos. Hoy está en 950 puntos. También, esta semana. ¿Por qué cayó casi 3.000 puntos y Argentina cayó casi 2.000 puntos y Argentina cayó 1.000 puntos? Bueno, porque acá entra lo que, ¿se acuerdan? Hablábamos como valor presente neto. ¿Se acuerdan? Decíamos, ¿cuál va a ser la tasa de salida de los nuevos bonos? Bueno, los nuevos bonos, los globales, los bajo ley argentina, los globales son bajo ley extranjera, pero los que son estos últimos los que miden el riesgo país, empezaron a cotizar. ¿Se acuerdan el valor presente neto que nombrábamos, que decíamos en el acuerdo, estimaban en $55 de cada 100? Bueno, están cotizando, luego de haber salido, lamentablemente, entre 43 y 52. Los bonos que vencen en nuevos entre 2029 y 2046. ¿Esto qué significa? Bueno, que quienes tenían esos bonos se están desprendiendo con más fuerza, una vez que empiezan a cotizar, intentan venderlo con más fuerza de los que intentan comprarlos. Entonces baja su precio. En la semana hemos visto esta situación y aunque el riesgo país está en 1.100 puntos, esto es porque bajó obviamente su cupón, su interés. ¿Se acuerdan que fue el acuerdo de la deuda? Hoy rinden un 3-4% anual esos intereses, y sobre todo el rendimiento de aquí al su vencimiento está en una exit yield que, como bien marca el riesgo país, está rondando entre los 11 y los 12 puntos. Esto quiere decir que han iniciado en un precio menor y ahora vamos a ir a todas las consecuencias, más alargado el informe, de por qué esto está sucediendo, y es por la situación macro que estamos viviendo, y lo que más se notó fue en los ADR. Fíjate esa resistencia de $10 que está teniendo. ¿Se acuerdan que venimos diciendo desde las PASO del año pasado, esa resistencia cuando llega a los $10, el grupo Galicia como ejemplo? Bueno, ayer terminó bajando por debajo, está ahí en el límite, y es muy importante que la próxima semana retome el sendero por encima de los 10 o marque un nuevo piso, si es que esto no sucede. Bueno, Seba, y antes de meternos de lleno con todos los temas locales, ¿nos podés comentar cómo estuvo el contexto internacional en la semana que pasó? Exactamente, porque también vale aclarar que parte de esta baja que hubo, sobre todo en los ADR que operan en el exterior, fue porque el contexto internacional, al igual que la semana anterior, tuvo resultados muy similares. ¿Se acuerdan que había bajado el S&P 500? Poco más de 2 puntos. Bueno, lo mismo sucedió esta semana, y el petróleo siguió cayendo. Yo creo que aquí encontró un piso, ¿sí? Mientras no haya más novedades negativas, aquí se estacionó. Tenemos 5 puntos por debajo del viernes anterior, tanto el WTI como el Brent, y el real que sigue bancando la parada. O sea, fíjense que prácticamente no se devaluó, había terminado muy bien la semana anterior, y esto es lo que ayudó mucho a que entre lunes y jueves en Argentina no hubiera una caída más fuerte por lo que estaba sucediendo en el hemisferio norte. No obstante, la fuerte caída que vimos en nuestro país se dio más que nada final del jueves y ayer, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que es la
crisis ya podríamos llamarle institucional, que era uno de los otros puntos que teníamos, ¿cierto? Muy bien. Y ahora yendo a los temas de ámbito local, esta semana creo que se presenta el presupuesto. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, justamente, ¿cuáles son las cuestiones endógenas, las que refieren a la problemática macro local que va más allá de lo que sucede a nivel internacional? Bueno, lo primero que queremos señalar es esto mismo que vos resaltás. Venimos diciendo que en septiembre se presentaba el presupuesto, esto va a ocurrir entre martes y miércoles, viaja todo el expediente con los lineamientos que estableció el ministro de Economía Martín Guzmán. Igualmente ya mucho de esto ya se dieron a conocer en off, habla de un déficit fiscal de 4,5 puntos estimado para el año que viene, habla de una caída, escuchen esto, de 12 puntos del PBI estimada en la actividad real de punta a punta 2020 y que prevé, y acá empiezan las grandes dudas, ¿no? Un crecimiento de 5,5 tipo rebote para el 2021, pero con una inflación del 29%, y uno se pregunta, si vamos a crecer tanto, que es parte de ese rebote, ¿van a poder contener la inflación y que sea menos del 3% mensual promedio durante el año que viene? Ahí empiezan muchas dudas que no cierran, de hecho arman un crecimiento estimado de aquí al 2023 que incluyendo ese año recién alcanzaría a recuperar toda la pérdida del 2020. Entonces, hay muchos lineamientos que son difíciles a veces de ver si son más un borrador y ver qué sucede o es algo planificado, ¿sí? Y todo esto sumado, ahora volvemos a los 5 puntos, ¿no? Hablamos ya de lo que fue la cotización de los bonos y antes de meternos en el tipo de cambio, hablamos de lo que es la presentación del presupuesto, que va a dejar muchas dudas y veremos cómo se trata en el Congreso, pero por ahora a los agentes económicos no les cierra. El tercer punto era lo institucional, Emi, y esta semana tuvimos el gran ejemplo, y ya nos metemos en la pantalla de los tipos de cambio, ¿no? Pero tuvimos el gran ejemplo de cuando no existen lineamientos básicos de convivencia institucional, lo que pasó primero con la policía y después lo que detonó con la oposición, sobre todo con el gobierno de la ciudad respecto a los fondos, es decir, no respetamos a veces los contratos privados y ahora no estamos respetando ni siquiera los contratos entre estados, en este caso el nacional y el de la ciudad. Todo esto, fíjense cómo repercutió en lo que es el dólar, el oficial que siguió su devaluación, y ahora vamos a ir lo que esto indicó en la pérdida de reservas, pero fíjate, el MEP y el contado con liqui han subido enormemente, luego de lo que venían bajando las últimas 2 semanas, el blue se mantiene muy estable, pero ¿por qué? A costa de la pérdida de las reservas, que es lo que nos lleva a ver el siguiente gráfico antes de ponerlo en el diálogo, que es cómo cerró el Banco Central sus reservas brutas. 163 millones más perdieron entre lo que fue el viernes pasado y este viernes, y esto se traduce, y escucha esto de mí, en el mercado único libre de cambios, entre el martes, porque recordemos que tuvimos, perdón, entre el lunes y el lunes fue feriado en el exterior, pero no aquí, en 5 días hábiles perdió más de 350 millones de dólares y ayer solamente fueron 100 que tuvo que poner el Banco Central para que los importadores no elevaran de más el tipo de cambio este administrado que hoy vemos que cerró prácticamente en 75 pesos por dólar. Bueno, Seba, está claro que la situación de las reservas es complicada y te voy a pedir ahora que hagamos una última parte del informe referido un poquito a una conclusión tuya respecto de qué puede llegar a pasar en función de lo que ves. Solamente un comentario rápido respecto de lo que decías del presupuesto. El presupuesto en Argentina termina siendo más una herramienta de discusión política que económica muchas veces, y depende un poco de las variables que se ponen en ese presupuesto. Por ejemplo, el nivel de recaudación esperado en ese presupuesto, estaba viendo que la devaluación que se espera del dólar es del 24%, o sea, por debajo de la inflación, y una conclusión que uno puede sacar rápida es, eso influye obviamente directamente la devaluación en los pesos que se van a lograr por las retenciones de las exportaciones, que básicamente es sobre exportaciones que se hacen en dólares. Con lo cual, bueno, claramente ahí es también cómo los gobiernos van manejando esos colchones de discrecionalidad de pesos que le van quedando para poder hacer después las reparticiones de dinero, especialmente en años electorales. Pero bueno, eso es harina de otro costal.
Ahora comentanos brevemente, si podés, así vamos cerrando el informe, algo más respecto de la coyuntura con respecto a las reservas y cómo es el panorama. Es que también sirve mucho de intro para este último capítulo del informe, ¿no, Emi? Vos bien decías, la discrecionalidad en el presupuesto va a estar porque así funciona lamentablemente y tienen esa libertad para moverse, reasignar partidas. El tema es cuando no hay plata para cubrir uno puede armar el presupuesto que quiera, pero cuando no hay plata quiero decir que no hay ingresos suficientes para cubrir los gastos estimados. Y acá es donde nosotros, por ejemplo, yo te quiero mostrar este gráfico. Acá vemos cómo entre mayo y agosto, es cierto, fue disminuyendo la variación negativa real entre lo que eran los ingresos del año pasado cada mes y lo de este año. En agosto terminó, descontando la inflación, 12% abajo los ingresos. Es muy fuerte esa caída, de hecho es muy similar a lo que va a ser la caída de la actividad anual estimada, pero es mucho menor comparado con mayo, cuando la parálisis era mucho más grande, y este otro tópico que nosotros tenemos, que es la crisis sanitaria, sigue sin resolverse, lo cual es más incertidumbre. Pero fíjate los gastos descontados, las nuevas partidas por COVID siguen por debajo en lo real, lo cual obviamente no hay inversión, no hay inversión en obras, en capital, esto lo venimos diciendo, han bajado los pagos de salario, de las jubilaciones, ¿sí? Ahora, los gastos, incluyendo los gastos por COVID, hay un 24% de aumento real. Entonces, todo eso se ha cubierto con emisión. Y acá vemos este otro gráfico que nos trae Amílcar Collante, otro economista que sumamos también la semana pasada, a quien nos suministra información. Este es el incremento de los pasivos remunerados, todo lo que está evitando la explosión inflacionaria, tapando los pesos el Banco Central y aspirando para que no se vaya hacia arriba la base monetaria. Y acá este es el otro gran gráfico que queremos mostrarles. Nosotros tenemos que pasamos un aumento de la base monetaria entre enero y agosto, fíjense, 35% de aumento de base monetaria. Está en 2,286, 2,3 billones, y los pasivos remunerados, un aumento del 117%, el acumulado entre base monetaria más del IX y pases es 70%. ¿Por qué, Seba, me traes todo esto a colación? Y porque lo que estamos determinando es que casi sin reservas netas, como vimos en el informe del jueves, que recomiendo que lo repasen si quieren, sumado a lo que está haciendo las ventas del Banco Central, sumado, esto es, o contrarrestado con lo que es este aumento explosivo de pesos, estamos en una situación peor que la precrisis cambiaria de 2018 con Macri, porque en ese momento la bola del EVAX, que hoy son las bolas del ELIX, era similar, pero teníamos el triple de reservas. O sea, esta situación no da para mucho más, Semi. Y si me preguntás qué puede pasar a futuro, acá no queda más que esperar. Ya no importa el presupuesto en este momento, pues ya hasta lo está apreciando el mercado, ya vio que lo que nos va a ofrecer Guzmán en el Congreso es, no digo un dibujo, pero es una estimación sin fundamentos que la sustenten fuertemente, sin resolver aún la crisis sanitaria. Entonces, lo único que queda por ver es qué nuevo régimen nos va a mostrar el gobierno en lo monetario y en lo cambiario para entender cómo se sale de esta situación. Estamos directo yendo hacia un iceberg. Ese iceberg es la falta de reservas. Ya no hay mucho más por decir. Yo puedo mostrar ahora, que lo vamos a mostrar porque lo teníamos. Acá tenemos utilización de capacidad instalada en la industria. Es un buen dato, es un mal dato. 1,9% menos en julio la capacidad que se utilizó instalada, obviamente tiene que ver con la energía, que en julio del 2019. ¿Podría haber sido peor? Sí. ¿Nos sirve? Esto es con una economía totalmente funcionando con congelamiento de precios. Entonces, nos sirve y nos sirve como un indicador que mientras sigue este congelamiento de precios, la industria puede querer salir. En cuanto se inseren los precios, en cuanto se inseren el tipo de cambio, todo esto ya va a ser, ya ni pasado, va a ser prehistoria, ¿sí? ¿Cómo nosotros llegamos a un sinceramiento sin dolor? No lo sabemos, lo tiene que explicar el ministro de Economía. Y hasta hoy no están las herramientas dadas para que esto suceda. Último dato,
se habla de desdoblamiento cambiario. Es lo que más dicen está tratando de hacer fuerza la viceministra, la vicejefe de gabinete Cecilia Todesca, tiene mucho peso también en el área económica. Esto sería mantener el tipo de cambio oficial para importaciones y exportaciones, pero ya el ahorro que sea oficial, unificar el blue con el impuesto país, con el solidario, y ver en qué lugar se plancha. La verdad, esto, para que funcione, tenés que sincerar otras variables, porque si vos no devaluás un poco más el tipo de cambio oficial, o no establecés un régimen de cómo vas a ir eliminando los subsidios de todo lo que es la tarifa regulada, lo único que vas a hacer es seguir aumentando la brecha que hoy está en el 70-75% entre el oficial y el informal. Bueno, Seba, si te parece, cerramos así. Yo los saludo a todos y los esperamos en el próximo informe. Hasta la próxima. Un saludo para todos y que sea lo mejor para la semana próxima.